Después de más de 50 años de conflicto armado, el país está ante la posibilidad real de lograr un acuerdo definitivo para silenciar los fusiles. Los colombianos han despertado frente a la oportunidad de construir una paz estable y duradera. La sociedad se ha movilizado asumiendo un rol protagónico para demandar un acuerdo que termine de manera pacífica el conflicto armado. El país respira un clamor de paz. La posibilidad de llegar a un acuerdo entre el gobierno nacional y las FARC permitirá iniciar transformaciones en el territorio, respetando las particularidades de cada región. Su implementación saldará la deuda histórica con el sector rural, ampliará la participación ciudadana y garantizará los derechos de las víctimas en su sentido más amplio. Además, pondrá en marcha una serie de acciones a nivel social, legal y jurídico para incorporar a la vida civil a los excombatientes de esta guerrilla como actores sociales con derechos y obligaciones. Es un momento en donde hay que perder el miedo y apostarle a la paz. Y vamos a empezar a hablar de eso, de paz. Yo sé que es muy difícil de pronto empezar a definirla cuando hace muchos años que no la conocemos. La paz se construye todos los días y la construimos cada persona, individualmente y dentro del colectivo en general. Compartir, ayudar a las personas, que menos puede que uno ayudarlo. No violencia, todos necesitamos paz. Construir la paz implica desafíos. Todos somos responsables de aportar a la transformación del país, de promover una cultura de convivencia pacífica y de velar por la eficiente implementación de los acuerdos logrados en La Habana. Por esto, la paz debe construirse con la participación de las comunidades desde los territorios, partiendo de las experiencias que se han venido tejiendo inclusive en medio del conflicto. Hay muchas iniciativas de construcción de paz muy valiosas que vienen de tiempo atrás, pero sobre todo de lo que se trata es de construir entre las comunidades y las autoridades un modelo de construcción de paz una vez termine el conflicto. La paz territorial significa justamente eso, una construcción conjunta de paz desde los territorios. Y cuando decimos construcción, significa que estamos hablando no de una fórmula preconcebida, sino de un proceso en el que todos los colombianos, de manera conjunta y particularmente en las regiones, se reúnan y participen de manera masiva en lo que va a ser el destino de esas regiones. Y cuando decimos desde los territorios, queremos decir que no se trata de llevar el Estado a los territorios, sino justamente cambiar eso. Se trata de construir el Estado desde los territorios y con los territorios. Es decir, la paz con un enfoque desde los territorios. Eso implica unas altas dosis de participación de las comunidades de los territorios más afectados por la guerra. Es por esto que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz concibió los Encuentros Regionales para la Paz, una iniciativa que identificó las principales necesidades de cambio en los territorios, los retos y las experiencias que han permitido construir en medio del conflicto armado. Los encuentros alimentaron un conocimiento amplio del país desde su diversidad, recogieron no solo el sentir de las poblaciones frente al proceso de La Habana, sino aportaron propuestas que llegaron hasta la mesa de conversaciones. Todo ese conjunto de propuestas lo hemos llevado a la mesa de negociaciones de La Habana y ha sido parte de lo que ha enriquecido el punto 6 de implementación de los acuerdos, el punto 3 de reincorporación y también especialmente cómo va a ser la implementación, cómo se van a desarrollar los distintos instrumentos, programas, instancias que se van a hacer en el territorio y esperamos con eso poder recoger lo mejor de las propuestas para poder hacer una implementación que nos ayude realmente a hacer una transformación regional de cara a la construcción de paz. Los encuentros recorrieron 18 municipios de la mano de las organizaciones de la sociedad civil, el sector empresarial, la academia, los medios de comunicación y las instituciones del Estado. Cada uno de ellos se convirtió en un espacio en donde se generó confianza entre los actores del territorio y las instancias de gobierno local, departamental y nacional. Un componente que es fundamental es recoger las experiencias de paz que se han venido desarrollando en los territorios durante todos estos años, unas experiencias de construcción de paz en medio del conflicto que valoramos de forma muy importante
justamente porque la fase posterior a la firma del acuerdo final tiene que apalancarse de todos esos procesos. El encuentro es importante porque tenemos la posibilidad de hacer un tejido social con otras organizaciones sociales que pues no habíamos tenido la posibilidad de dialogar, de hablar con ellos, de conocer sus propuestas. Esto nos une más. Yo vengo con la expectativa de reunirme con mucha gente sabia, gente que ha vivido y ha superado el conflicto, para que hagamos propuestas para alcanzar una paz duradera. En estos espacios de diálogo algo quedó claro: escuchar y tener en cuenta los aprendizajes que los actores territoriales han venido construyendo son una fuente de conocimiento para no arrancar de cero en la construcción de la paz. La implementación de los acuerdos debe tener un enfoque territorial. Es la única manera de conseguir una paz estable y duradera. Y un enfoque territorial quiere decir que programas, políticas que se diseñen tendrá que tener en cuenta las características diversas y diferenciales de cada uno de los territorios del país. La paz territorial, entendida como la paz que es construida desde los mismos habitantes y que tiene en cuenta sus potencialidades, sus riesgos, sus dificultades, pero que es construida de abajo para arriba. A eso es que le apostamos con las agendas de paz y reconciliación. Y esto nos debe conducir hacia unas agendas territoriales que al final signifiquen proyectos estratégicos que tengan la capacidad de incidir en el campo de lo público, es decir, en los planes de desarrollo, en los planes de ordenamiento del territorio. El siguiente aprendizaje es que así como estamos hablando de la reparación colectiva de las víctimas, tener claro que los traumas individuales se convirtieron en traumas colectivos y que esas reparaciones y reconstrucciones deben hacerse desde un enfoque territorial. Volver a recomponer el tejido social que había sido fraccionado de tal manera que quedamos dispersos. Es como la explosión de una bomba, todo queda en desorden. Y volver a reordenar esos pedacitos, reconstruirlos, requiere armar la historia, contar la historia, contárselo a las nuevas generaciones que perdieron sus costumbres ancestrales. Hay que llegar a restaurar nuevamente todo, o sea, hay que llegar a por lo menos si ya no hay árboles, si se han muerto, si el río se ha secado, entonces hay que llegar a reconservar nuevamente eso a largo plazo para restaurar nuevamente como uno en el momento de ser desplazado dejó las cosas. Estamos en el antiguo Hotel Punchiná, pero en su momento esto hizo un break de ser el mejor hotel en la década de los 80 y mediados del 90, pasa a ser comando paramilitar. Y acá se cometieron todos los vejámenes de la guerra. Pero por fortuna hoy es eso, un lugar de esperanza, de sueños, donde se construye territorio, donde se reúnen las comunidades para planear cómo mejoran la calidad de vida de sus asociados, pero donde también se ofrece un acompañamiento psicológico y un abrazo fraterno a aquel que todavía, contando la historia de dolor, le sudan los ojos. Hemos estado más de 50 años envueltos en este conflicto y eso nos ha llevado a hacer un tratamiento de las relaciones entre los colombianos, de las relaciones con las instituciones, muy marcada por atributos que generamos para poder convivir bajo el conflicto. Ahora tendremos que aprender nuevas formas de relacionarnos, tenemos que aprender a vivir y resolver conflictos de manera pacífica, tenemos que aprender a facilitar espacios de diálogo, tenemos que dialogar con quien no piensa como nosotros. Se necesita construir nuevos imaginarios, nuevas formas de relacionarnos entre los hombres y las mujeres, entre los niños y las niñas. Y al momento de nosotros venirnos transformando con una educación de paz, nosotros vamos visionando también hacia la paz. Y además de visionar, vamos transformando a las otras personas. Y entonces se vuelve un multiplicador. Qué bonito sería que en una selección futura tengamos también guerrilleros o sea, eso es una cosa que realmente tenemos que aprender a convivirla y a desarrollarla, pero con fe, con sinceridad y realmente con ganas. Que por las calles de mi pueblo quiero ver a mis nietos correr, que no los aceche nada. Hay que perdonar, eso es lo que yo trato de llevar en las letras que hago, en las canciones que escribo, es llevar el mensaje, pero buscando la solución de una vez, que es directamente perdonar.
Esa es la única forma que se puede lograr la paz en Colombia. La prosperidad de los territorios, la prosperidad de las comunidades va a ser mucho más grande, mucho más significativa si logramos complementar esfuerzos de distintas partes de la sociedad, con el esfuerzo del sector privado y de los empresarios, con la contribución de la academia, con las alianzas entre lo público y lo privado, generaremos mucho más oportunidades y consolidaremos un mejor escenario para la implementación de los acuerdos. Tenemos que trabajar en equipo con el gobierno. El papel del empresario es invertir en las regiones, el papel es generar empresarios en cada pueblo de estos. Tenemos que pagarle a la gente lo que es, les tenemos que enseñar, somos los directores de orquesta. Es necesario construir comunidades participativas con poder de decisión y capacidad de gestión pública, para que sean ellas mismas las que construyan la paz. La paz no llega cuando el Estado llega, esa ha sido la equivocación. La paz se construye cuando las comunidades se hacen Estado. Ya no es lo que el gobierno cree que el fulanito necesita allá en la vereda, sino lo que la vereda junta analiza que es su prioridad para invertir los 10 pesitos que tiene el gobierno, más lo que la comunidad pueda venir o lo que se pueda gestionar de otro lugar. Entonces así consideramos que se van cerrando un poquito esas brechas. Yo creo que hoy apuntamos a eso y las alianzas también que podamos establecer con el sector privado, con las universidades, con todos los que a bien tengan colocar su granito de arena para que empecemos a construir en los territorios frente a las necesidades que tiene hoy nuestra población rural especialmente. Hay que volver a darle significado a la palabra, al compromiso y al acuerdo. Es mejor que los gobiernos aprendan a comprometerse con un par de proyectos estratégicos que con un conjunto de cosas que se van a terminar por incumplir. Es mejor hacer unas relaciones de credibilidad e ir generando confianza, no prometiendo cosas que no se van a cumplir, sino acordando cosas que son cumplibles, que son verificables y que nos ayudan a generar confianza para poder hacer proyectos más ambiciosos. ¿Qué es preferible? Que nos garanticen o nos digan, vamos a hacer esto, así sea una sola cosa, pero que veamos reflejado que sí se hizo. A veces eso tampoco no dan tanto, ¿cierto? Como dicen por ahí. Entonces, que nos digan los jóvenes, tenemos para estos 4 años esto y esto, y que eso se haga completo. Entonces, mejor poco garantizado y no mucho que sinceramente quede por el piso. Y montar proyectos reales, porque aquí hubo proyectos de que se va a montar tal planta de tal cosa, cuando en el mercado de ese producto que se iba a vender a la planta era mucho mayor el precio al que se tenía que vender a la planta y nunca funcionó por eso. Entonces hay que montar cosas reales, lo que tenemos, con lo que contamos y en qué somos fuertes. En todos los territorios hay muchos aprendizajes, hay ejercicios de construcción de paz, hay procesos, movimientos que vienen de la entraña propia del territorio, que han sabido sobrevivir al conflicto y ahí hay mucho material de donde coger. Avanzar de la mano con estas experiencias sería una muestra de respeto hacia los territorios y sus comunidades. Porque somos los voceros, somos los que recogemos la información del pueblo, de la gente y se la hacemos saber por lo menos a los medios de comunicación, se lo hacemos saber a los alcaldes, a los gobernadores y a los que tienen que ver con el tema. Tenemos claro que la paz la podemos empezar a construir desde la base, que las organizaciones de base, las organizaciones sociales y de productores cumplimos un papel fundamental y tenemos mucho que aportar a la construcción de paz, porque entendemos que la paz la podemos construir desde el territorio. Hay comunidades que están muy organizadas, que están visualizando que esa paz es inminente, que esa paz tiene unas tareas, que en esa paz vamos a tener que intervenir todos. La firma de estos acuerdos tendrá como resultado el fin del conflicto armado con las FARC y esto deberá permitirnos afrontar otras conflictividades que existen en la cotidianidad de las comunidades, en la conflictividad de los territorios, en las relaciones intrafamiliares, en las riñas y que hoy
representan un gran porcentaje de la afectación de la población colombiana. También es el conflicto en una casa, el conflicto entre barras, pandillas, ¿sí me entiende? Si se establece esa paz, que es de los entes más fuertes que la producen, como las FARC y los paramilitares y aquellos grupos, también se puede entonces hacer los grupitos pequeñitos que también fomentamos violencia. Por tanto, nosotros tenemos que crecer en reglas de juego, en reglas de convivencia, en maduración de los procesos sociales que hacen posible una convivencia digna y decente para nosotros. O sea, la paz no es de Santos, ni la paz es de Uribe, ni es de la guerrilla, ni es de las FARC. La paz es de nosotros. Y esa paz se construye con la transformación social. Y esa paz se construye es asociándonos, uniéndonos y apuntándole a un nuevo país. A pesar de que Colombia es un productor neto, no se puede abordar políticas que se contrapongan entre sí. La implementación de los acuerdos deberá traer como resultado no solamente el cumplimiento de los acuerdos, sino que las políticas públicas no sean incoherentes unas con otras. Tiene que haber una legislación ambiental diferente para la Amazonía, porque no puede seguir siendo la misma que hay para la zona andina o que hay para la costa atlántica o pacífica, porque esta es una región diferente. Así como ha habido explotación de hidrocarburos, que haya inversión social en vías, en educación, en salud, en agua potable, saneamiento básico, lo que más se requiere para uno vivir básicamente. Como la compensación, lo que le tiene que quedar al territorio, que no sea solamente extraer, pero que al territorio, a las comunidades no les quede nada. Hay que tener una pedagogía para la implementación de los acuerdos, es decir, no basta solamente con informar, hay que buscar otros medios, otras estrategias, hay que sintonizarse con la cultura distinta y diversa de las regiones para poder buscar la apropiación de toda esta tarea grande que nos queda en los años por venir. Por ejemplo, que apropiemos lenguajes relacionados con esta etapa de conflicto a transición a la paz, lenguajes propios como reconciliación, perdón, memoria, pero que también además de apropiar los lenguajes comprendamos los nuevos significados que tiene la paz para informar de una manera más responsable. Con una obra de teatro que mi hijo también participa ahí, pues yo voy a ver a mi hijo y se va la tía y se va el primo y pues resultamos todos metiendo en el cuento y llegamos a la casa a hablar, oiga, no es lo que yo escuché, lo que dijo tal medio, sino que es totalmente diferente. Yo creo que si le apuntamos a eso, hacemos un logro súper importante y le aportamos a la paz. Lo cultural, que va desde la gastronomía, cómo me visto, cómo me vendo, cómo me diferencio yo de antioqueño, cómo el Caribe se diferencia en los Montes de María con otras regiones. Y no porque seamos ni buenos, ni malos, ni mejores, ni nada. Es simplemente que hay una diferenciación. Y Colombia es eso, es un mosaico. Entonces, si Colombia es un mosaico de regiones, eso es lo rico a la vez, porque en medio de la diferencia es donde vamos a construir la consonancia de ser un país nuevo, una nación nueva, una Colombia en paz. El éxito de la construcción de paz depende fundamentalmente de aquellas personas que lo vayan a liderar. Hay que buscar incorporar nuevos liderazgos a la escena de construcción de paz. Estos liderazgos deberán acercar a los actores a reducir las polarizaciones, liderar para la transición y para la construcción de paz. Fortalecer el liderazgo no quiere decir que tenemos que fortalecer una persona, no. Al contrario, tenemos que fortalecer es una comunidad porque una sola persona no puede hacer muchas cosas, sino es con el apoyo de la comunidad y por ello hay que apoyar el fortalecimiento del proceso comunitario en nuestro sistema de gobierno propio. Hay muchas posibilidades de las empresas para fortalecer capacidades locales y cuando hablo de fortalecer capacidades locales es cómo se involucran, cómo se sienten parte del territorio y cómo pueden interactuar con las autoridades y las comunidades. Y que podamos generar posibilidades de confianza al ciudadano desde el momento del proceso electoral hasta la forma de administrar con transparencia, con mecanismos de buen gobierno, los recursos públicos en función de invertir donde realmente esté priorizada la necesidad. Lo que se viene para Colombia es un proceso de diálogo en el territorio. Así como se hizo un diálogo en La Habana, la implementación de los acuerdos va a traer un escenario de diálogo en los territorios. Pero para eso hay que prepararse. Hay que estar en disposición de escuchar, hay que estar en disposición de entender que hay otras miradas y hay que prepararse para hacer un diálogo constructivo.
es necesario posibilitar los espacios que permitan de que yo pueda darme a conocer, pueda generar ideas, pueda ser, digamos, que un emisor de información y otras personas que también puedan ser receptores de información y a la vez también sean activos de eso. Y no tratar de imponer nada, porque el proceso de conversaciones es un proceso de consensos, de acuerdos, de unidad de mentalidades diversas, de disensos, de tensiones, de acuerdos esenciales. Tú das un paso, yo doy un paso y construimos unos escenarios en común que simplemente nos ayude a fluir a todos por parejo. Entonces ahí es cuando uno dice, nos salimos del yo y entramos al nosotros y el territorio se construye entre todos. En los encuentros regionales para la paz habló el país en su diversidad para dar a conocer sus experiencias de convivencia pacífica y reconciliación en medio del conflicto armado. Estas serán ahora de gran relevancia cuando el país está ante la oportunidad de consolidar los esfuerzos de paz. Somos nosotros, todos los colombianos, la pieza fundamental en esta fase de transformación para el país que nos llevará a consolidar una paz estable y duradera. Lo que debe suceder en este ejercicio de construcción de paz y de implementación de los acuerdos es un gran proceso de movilización ciudadana alrededor de la construcción de paz. Es necesario que todos los ciudadanos se movilicen de manera positiva a implementar los acuerdos en espacios participativos y entendiendo que habrá que priorizar, que habrá que dejar cosas para mañana, para pasado mañana, para los años siguientes, pero decidiéndolo conjuntamente todos los actores de un territorio. Y esa gran movilización ciudadana deberá producir y priorizar unas estrategias y unas visiones territoriales que serán la base para implementar los acuerdos en los próximos 10 años. Pero por otra parte, el Estado y el Gobierno tendrán que estar a la altura para tener una respuesta a ese ejercicio participativo y a esa movilización ciudadana. Y para eso tendrá que ajustar sus estructuras de tal manera que se pueda en los territorios cumplir a cabalidad con el ejercicio que se ha priorizado, cumplir a cabalidad con los proyectos que se han priorizado, responder de manera ágil, responder de manera transparente a todo ese ejercicio de movilización ciudadana.